Muy buenos días, caballeros y señoritas de telecomunicación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta tutoría número 5. En esta oportunidad vamos a iniciar con lo que es la temática de la unidad 5, donde vamos a discutir lo que es la integración de los medios de comunicación en el proceso de aprendizaje. Para ello, el objetivo general de esta unidad o de esta temática es analizar las tecnologías de la información con la integración de diversos medios de comunicación que favorezcan el proceso de aprendizaje. Otro de los objetivos es la construcción autónoma del conocimiento a partir del análisis y la reflexión de la información. Los contenidos que vamos a desarrollar en esta jornada tratará sobre las tecnologías de la información y su integración en diversos medios de comunicación que favorecen el proceso de aprendizaje virtual. De igual forma, el tema número 2, que vamos a hablar sobre la construcción del conocimiento autónomo a partir del análisis y la reflexión de la información. Para ello vamos a mostrar lo que es la ruta de aprendizaje. En la ruta de aprendizaje vamos a presentar lo que son todos los contenidos que se van a verificar en y que se van a socializar a partir de los puntos de vista de cada uno de los estudiantes o de los participantes en esta tutoría. El objetivo específico pues es identificar las tecnologías de la información y su integración en diversos medios y también lo que es la importancia de la construcción del conocimiento autónomo. Vamos a utilizar recursos como los diversos materiales que están en la plataforma sobre el impacto de la educación, la integración curricular de las TIC, la integración tecnológica o de tecnologías de información y los retos de la integración. También vamos a presentar unos ejemplos, ¿verdad?, de algunos videos que nos van a permitir desarrollar ciertas competencias a través de las tareas y laboratorios que hay que desarrollar. Todo esto está plasmado también en lo que es la consigna de cada una de las tareas y actividades que toca desarrollar en esta unidad. A continuación vamos a presentar entonces, vamos a hacer unas pequeñas lecturas. Estos son los materiales que corresponden a esta unidad. Vamos a hablar un poco sobre los medios de comunicación como una forma de aprendizaje. Así que vamos a ver con atención lo que es esta parte del video, que nos va a permitir reconocer un poco El Colegio Santo Domingo de Algete es el primer centro público que apuesta por la televisión, la radio y el periódico digital como medios educativos.
Los alumnos crean sus propios contenidos sobre las materias y los exponen después en las diferentes plataformas. El papel que adquieren los estudiantes no tiene nada que ver con el papel que tenían en el pasado. Los estudiantes son activos, son dinámicos y sobre todo son creadores, estableciendo procesos de comunicación que les llevan a comprender mejor y a transmitir bien sus conocimientos. Normalmente cuando se habla de la pirámide del aprendizaje siempre se dice que los estudiantes cuando reciben información aprenden, pero aprenden mucho más cuando ellos están interactuando con ese contenido curricular y su cúspide, la cúspide del aprendizaje, es cuando ellos son capaces de expresar, de explicar a los demás lo que han estado haciendo. Eso es precisamente lo que hacemos aquí. Lo que distingue al centro es su metodología basada en la comunicación. Esta forma de estudiar ayuda a los alumnos a interiorizar mejor los contenidos, no solo a los que realizan el trabajo, sino también a aquellos que les interese el tema, ya que pueden verlo en la web del centro y en Educamadrid. Lo hemos hecho en grupos, normalmente lo hacemos en grupos, es algo bastante mejor que hacerlo individual, pones la información en común y todo. Luego esto pasa por la profesora, para que no haya ningún error ni nada. Y bueno, pues si ahora tiene un hueco, pues lo hacemos con ella y es muchísimo mejor irte a la web y ver algo que has hecho tú, motiva bastante porque es algo que has hecho tú y ves que es útil, entonces es mejor estudiártelo así que vértelo del libro con todo el tocho. Entonces, personalmente a nosotras pues, nos motiva muchísimo hacerlo en la radio y en la televisión y todo. El centro hace una apuesta fuerte por la innovación y la tecnología. La idea es que los alumnos puedan crear contenidos multimedia y que luego puedan acceder a ellos fácilmente. Es la plataforma perfecta para que el alumno exprese todos los contenidos que se están trabajando en las diferentes materias. Lo hacen a través de aplicaciones de animación en el propio iPad y lo que hacen es mostrar al resto los diferentes contenidos que en las diferentes asignaturas se están llevando a cabo. Todos estos contenidos luego, si le damos un aporte todavía más multimedia, sacamos un QR y lo transformamos en un elemento multimedia que puede estar asociado en cualquier tipo de cartel en el centro, lo que posibilita al alumno pues, atenderlo en cualquier parte. Todo esto también se aplica al periódico digital. Con él, los estudiantes tratan de hacer materiales útiles para los alumnos del colegio y también para otros centros que quieran utilizarlos. En la clase, en cualquier materia o asignatura, se reparten los contenidos que se están trabajando y entonces se hacen grupos. Y los grupos dedicados al periódico pues hacen primero un previo de investigación, buscando tanto en enciclopedias, en diferentes libros, buscando por internet también. Hacen un proceso también de contrastación de la información, hacen una redacción, ponen en común las ideas, lo que han encontrado unos, lo que han encontrado otros. Ahí se hace un trabajo colaborativo, repartiendo diferentes roles entre los miembros del equipo. Y bueno, cuando ya se tiene hecho todo el artículo del periódico, se mete a través de un formulario, se mete en nuestra web del centro. En definitiva, esta forma de enseñanza hace más amenas materias como matemáticas y potencia asignaturas como tecnología. Consigue que los estudiantes sean casi autodidactas y que disfruten a la vez que aprenden. Lo que nosotros hemos conseguido es hacer un robot a base de nuestra imaginación y poder controlarlo nosotros. Ahora estamos trabajando para conseguir que se pueda mover solo y programarlo nosotros mismos. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, sí. Hoy sí me escuchan. Bueno, Sí, se le escucha. perfecto. Perfecto. Bueno, estábamos presentando un pequeño video ahí que habla sobre la educación, más que todo en España, pero que habla de todos los medios de comunicación que ellos han implementado en el sistema educativo. Así que vamos a seguir planteando otras ideas sobre la temática de este día. Ya teníamos ahí planteado los objetivos y los temas que vamos a desarrollar. Incluso hay una serie de materiales, ¿verdad?, que vamos a ir discutiendo, pero así de una forma rápida, y ustedes me van a ir apoyando en eso. Por ejemplo, uno de los primeros temas que vamos a discutir es sobre los factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje
autónomo. Para ello, pues tengo unos materiales. Aquí están los primeros. Vamos a hablar entonces sobre lo que es el aprendizaje autónomo. Como ya estamos ahí en sintonía, me gustaría que, creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Cierto? Oscar. Sí. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de los factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo, hablamos de un conjunto de elementos, y ese conjunto de elementos, pues en el aprendizaje autónomo implica aprender un montón de cosas para la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a discutirlo así de forma rápida, a socializar. No sé si ustedes me hicieron lectura, y si no, pues aquí vamos a ir captando algunas ideas, porque ya lo tenemos ahí más o menos marcado, las ideas principales del documento, ¿no? Así que voy a iniciar yo, después continúa Oscar y después Guillermo, ¿verdad? Ok, con respecto al aprendizaje autónomo, es la forma de aprender o la forma de educarse para la vida, de una forma laboral, a nivel profesional, a nivel familiar y a nivel sociocultural, pero también a partir de la autogestión del conocimiento individual y el trabajo cooperativo. Esto implica una serie de actividades o habilidades que se deben de desarrollar para las estrategias cognitivas, tanto metacognitivas, socioculturales, étnicas, contextuales y ciberculturales. Como ustedes pueden notar, en esta parte de este pequeño elemento que estamos socializando, conlleva un conjunto de actividades, un conjunto de elementos que no están, que son inherentes a la persona. Por ejemplo, una persona tiene derecho ¿a qué? A trabajar, tiene derecho a ser un profesional, a estudiar su propia carrera, tiene derecho a tener una familia, bueno, en fin. Entonces, todos estos detalles, por eso es que se le llama así el aprendizaje autónomo. ¿Qué es lo que implica eso? Implica desarrollar, dice, una serie de habilidades y estrategias, ¿verdad? De aprendizajes cognitivos, metacognitivos, socioculturales, técnicas, etc. Entonces, ahora me gustaría que Oscar me comentara sobre qué es eso de aprender a educarse a sí mismo. A ver, vayamos captando algunas ideas de las que ya están ahí marcadas, o no sé si tienes tus propios argumentos, pues los puedes decir, no hay ningún problema. Oscar, adelante. Vale, con respecto a eso, nada más, algo que ya está dando hoy, ¿verdad? Con esto de que hay que estarse reuniendo así virtualmente y todo, no existe eso. Se está aplicando. Como tipo cultura. Exacto. Ajá, pero no existe esa cultura, por así decirlo, con solo el hecho de que cuando la gente se conecta todo con el micrófono encendido, no se puede tener esa interacción, pues, porque por el ruido y todo. Entonces es necesario que apliquemos en ese sentido. Uh-huh. Ajá, las normas, porque pues sí son necesarios para una buena aplicación una buena comunicación, correcto. Ok, Guillermo, no sé si puedes hacer un aporte al respecto. Ok, educarse a sí mismo. Esto conduce a una autorregulación. Prácticamente estás hablando de lo cognitivo, de lo que una persona piensa y cómo debe de actuar. La persona dice que se convierte en su propio profesor para ir configurando sus conocimientos intersubjetivos. El estudiante aprende a autogestionar, a autocontrolar, a autoevaluarse y a autoestablecer planes de mejoramiento con el fin de orientar su aprendizaje. Más que todo esto es porque a veces,
tenemos toda una cultura bastante desorganizada, ¿no? Si ustedes notan, la gente tira cualquier cosa por la calle, si está un basurero no lo va a depositar donde corresponde, o sea, cuesta pues, porque así nos han venido educando, y ya educarnos en la parte tecnológica también cuesta. Ya decías tú, Oscar, la gente comienza a tener, si está en una reunión, pues él no apaga el micrófono, se le olvida o se le pasa por alto, considerando que hay una serie de ruidos por todos lados, ¿verdad? Así que son algunos detalles que cuesta comprender con respecto a educarse a sí mismo. Veamos el otro elemento, Guillermo, no sé si estás por ahí. Aprender a interactuar con los compañeros. Ok, Oscar, parece que Guillermo se nos fue. Veamos, Oscar, ¿qué nos puedes decir al respecto? Con eso de interactuar con los compañeros. Bueno, pues nada más ayer estaba ya un compañero en un chat que tenemos de WhatsApp solicitando una reunión virtual para solo los compañeros, ni nada. Entonces las herramientas que hoy están, por ejemplo, lo del laboratorio ese de 4 del Zoom, o sea, de dos patadas, por así decirlo, el buen salvadoreño se programó una reunión y todo. Fue rápido, instantáneo. Ok, y superaron la situación, me imagino. Este impasse que tenemos ahorita de no poder reunirnos, pues, estas herramientas lo permiten. Claro, hay que asesorarse previamente, ¿verdad? Para poder realizar este tipo de actividades. Perfecto. Ok, dice por ahí en la parte de este texto, dice que el aprendizaje, aprender a interactuar con los compañeros, dice que consiste en un crecimiento individual y de grupo de estudio para conocer los ámbitos de actuación. Sobre, dice, preguntas y respuestas que contribuyen a la formación de la criticidad. Esto quiere decir que, como, en el caso de ustedes que estaban solucionando el problema ayer para comunicarse como compañeros, fueron críticos, dijeron vamos a utilizar esto, vamos a utilizar estas herramientas, estas tecnologías, y próximamente pues ya estaban todos conectados y solventando las posibles dudas o problemáticas que tenían al respecto. Entonces es bueno que las personas o los estudiantes comiencen también a interactuar, no solamente con los compañeros, sino que también con la sociedad, ¿verdad? Tratando de solucionar siempre las posibles dificultades que se presentan. El aprendizaje social dice que es una forma de convivencia sociocultural, intelectual y moral, donde todos los participantes tienen la oportunidad de desempeñar diferentes papeles para tomar conciencia de la otredad o involucrarse en un proyecto de vida personal. Esto se aplica casi en toda la vida en la vida nuestra como persona, ¿verdad? Siempre estamos interactuando con gente, con la sociedad, con nosotros mismos, con amigos, con familias, siempre estamos interactuando. Entonces, esto te ayuda a formar, dice, una convivencia sociocultural, ¿verdad? Dando la oportunidad de desempeñarse en diferentes papeles o diferentes roles que podemos hacer cada uno de nosotros. Ok, luego viene el uso y la generación del conocimiento, que implica pues implica una serie de conceptos en el proceso de aprendizaje, la cual es importante para producir pequeñas o grandes innovaciones. Innovaciones que vienen a beneficiar a la comunidad y que contribuyen a solucionar los posibles problemas que afectan a la sociedad, tanto en el campo de la salud, de la medicina, de los negocios, del mercado, del mercadeo, de la productividad, de las empresas, incluso de la misma pedagogía o de la didáctica. Todos estos detalles son fundamentales para poder
hablar de cómo generar conocimiento. También la toma de conciencia sobre el modo de cómo se analiza, cómo se transfiere y cómo se producen los conocimientos a partir de conceptos que permiten al estudiante que comprendan y se expliquen por sí mismos. Entonces, consideramos ahí que todos los elementos están vinculados a la formación autónoma del estudiante. Luego viene lo que es el aprendizaje autónomo en la ruta del proyecto de vida. Veamos, ¿será que cada uno de nosotros tenemos un proyecto de vida? Oscar, ¿qué piensas de eso? Coméntanos. Sí, comúnmente pienso que sí, que puede existir ahí el caso que no, ¿verdad? No voy a decir la deriva y todo, pero por lo general siempre uno se proyecta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a estudiar esto, voy a tratar de esforzarme otro, y sí, pero sin embargo me imagino que hay gente siempre, ¿verdad? Que no se proyecta y que va pues a lo, solo por vivir. Pues, solo por vivir y no presenta un proyecto de vida, jamás, ni lo ha pensado posiblemente, como tú dices, y tienes toda la razón. Dice que el estudiante, dice, autónomo se orienta el aprendizaje para hacer realidad un proyecto de vida. ¿Eso qué implica? Que debe construir su propia biografía, influyendo dice, en los anhelos, en la superación, basados en la familia, en el hogar, en el trabajo, en el estudio y los planes que ha de realizar a futuro. Pero como tú dices, Oscar, hay gente que no los tiene, o sea, jamás se ha puesto a pensar en eso. Sin embargo, vean el grupo de ustedes, en un principio eran varios compañeros al entrar, ¿verdad? Y próximamente ustedes se vieron viendo ya con compañeros que ya eran más pocos, eran menos, ¿verdad? Pero hoy ya ese grupo ya está bastante consolidado, ¿no? Yo creo que ese grupo sí va a salir, primero Dios. Así que, como pueden ver ustedes, todo eso, ustedes se crearon un proyecto de vida, ¿verdad? Y tienen esos planes, tienen esos ideales, ¿verdad? Esos planes a futuro, ¿verdad? Que en este caso es ser un profesional. ¿Me explico? Ok, otro detalle importante ahí, Oscar, es que el hombre siempre sueña con ideales, más que todo con ideales familiares, laborales, de estudio, ¿verdad? En este caso el de ustedes. Bueno, incluye casi todo lo que estamos mencionando, porque tiene que ver siempre con la familia, con las cosas laborales, con el estudio, con la empresa, ¿verdad? Y con un reconocimiento social, ¿verdad? Eso es lo más importante, son cosas que te inspiran. Dice que los ideales son como el motor para mover, como el motor para mantener vivos los proyectos. Imagínate tú, cuánta gente no ha desmayado, no ha desistido de eso de levantarse temprano, que los fines de semana, clase, entonces no es nada sencillo. Entonces, esos ideales son como el motor, ¿verdad? Esas pequeñas ideas que tenemos ahí en nuestra cabeza, ¿verdad? Para ir pensando esos ideales que se nos proyectan, son los que nos hacen mantener vivos, ¿verdad? Un montón de cosas. Por ejemplo, ya nuestros hijos, vaya, yo creo que tú ya tienes hijos, me imagino, Oscar, igual Guillermo, ¿verdad? Cada uno de estos detalles son como la chispa para poder ser mejor, para ir mejorando cada día. Así que eso era una parte de lo que estábamos hablando sobre el aprendizaje autónomo en el proyecto de vida, ¿verdad? En la ruta del proyecto de vida. Ahora discutiremos así de forma rápida también cuáles son los factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. Bueno, ahí tenemos lo que es el factor relacionado con las cosas, ¿verdad? Que en la realidad pues son los hechos, o sea, el modo con que el estudiante logra producir las representaciones mentales, apoyadas por la observación, la contemplación, la interpretación y la argumentación. Prácticamente esto solo se da a nivel
a nivel cognitivo. Si ustedes revisan, como puedes notar ahí en ese pequeño texto marcado, dice que se logra producir representaciones mentales. ¿Gracias a qué? A las observaciones, a la contemplación, a la observación, a la interpretación y argumentación, ¿verdad?, de conceptos y teorías. Así que eso es lo que nos ayuda a que el aprendizaje autónomo pueda ser favorecido. Hay otro detalle importante por acá, que por eso lo he destacado, que dice que son las actividades de aprendizaje las relacionadas con las que se llevan al estudiante a experimentar y a observar. Entonces, todas estas actividades vienen a formar parte de la construcción o el favorecimiento de lo que es el aprendizaje autónomo. Es importante para el estudiante que tenga la oportunidad de indagar para relacionarse con las cosas. Por tanto, conocer los diferentes métodos de las disciplinas contribuirá a conocer en la realidad con base a una inteligencia disciplinada. El contacto sensorial también dice que tenga el alumno con las cosas a través de los ambientes virtuales debe proporcionar representaciones mentales de análisis y de síntesis. Todo está relacionado con respecto al conocimiento cognitivo, con respecto a las representaciones mentales, ¿verdad?, que son las que nosotros nos hacemos cada vez que tenemos información. Cada vez que tenemos un contacto, nosotros podemos crear nuestras propias representaciones mentales. Y es ahí donde se va generando lo que es el conocimiento. A ver, no sé si me puedes apoyar ahí, Oscar, en ese concepto que tengo en pantalla sobre los ambientes virtuales. Los ambientes virtuales deben plantear actividades de aprendizaje que contribuyan a relacionar las cosas mediante el ejercicio de las habilidades de inducción y deducción. Vale. La otra parte, que es el conocimiento sensorial. Oscar, la siguiente parte. Dice, el conocimiento sensorial pasa por la introspección obtenida de las impresiones acopiadas a través de las sensaciones. Es decir, como el estudiante logra producir conceptos con base en la introspección para elaborar representaciones mentales. Ok, nos vamos a detener ahí. ¿Qué es eso de la introspección? ¿Cuándo tú haces una introspección? Cuando nos analizamos y reflexionamos en sí mismo. A ver si hicimos bien las cosas, si las hicimos mal. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a examinar nosotros mismos, estamos haciendo una introspección, ¿verdad? Entonces, todo este conocimiento sensorial pasa por una introspección, por un análisis interno, ¿verdad? Como una reflexión interna que uno hace como persona para poder decir que se pueden producir algunos conceptos basados en el análisis que uno ha hecho, ¿verdad? Basado en la reflexión que uno ha hecho. ¿Y eso todo para qué? Sencillamente para poder elaborar representaciones mentales, ¿verdad? Esas representaciones mentales implican una producción de conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando tú llegas a conclusiones, entonces tú estás creando conocimiento, ¿verdad? Por eso es que el conocimiento es absoluto, ¿verdad? El conocimiento es de una forma, ¿cómo se llama? Holístico, ¿verdad? Que implica una serie de conceptos. O sea, el conocimiento no solamente es conocer algo y saberlo y hasta ahí, no, a partir de ahí, basado en la información que ya tenés y la nueva que recibir, tú ya producís conocimiento, ¿verdad? Porque estás planteando nuevas ideas, estás planteando una nueva solución a un problema, ¿verdad? Bueno, tú te podrás imaginar las diferentes dificultades que te enfrentas día a día en tu trabajo, ¿no? La cuestión esto de las redes, con respecto a tu empresa, a la compañía en la que trabajas. De igual forma, Guillermo, ¿verdad?, que se enfrenta a una serie
de conflictos y dificultades todos los días. Bueno, de hecho todos nos enfrentamos a eso, pero basado en la experiencia o en el conocimiento y la nueva información que podamos investigar, nosotros ya producimos una nueva solución. Esa nueva solución es un conocimiento crítico, ¿verdad? Que te permite solucionar las diferentes problemáticas que puedan suceder. Ok, luego tenemos lo que es el factor relacionado con las personas. Aquí pues vamos a hacerlo así un poco rápido. Dice que las personas son piezas clave para promover el aprendizaje autónomo. Imagínate a alguien que no se relacione. ¿Has notado tú un chico que va al kinder y uno que no va al kinder? Vas a notar una gran diferencia, ¿verdad? El que va al kinder o ya estuvo su... Sí, perdón. Yo no fui al kinder, Leo. Sí, pero vas a notar cierta, ¿cómo se llama? Cierta forma de miedo o temor en un principio. Ahora, en tu caso ya estás hablando de ¿cuánto? 25, 30 años, me imagino. Pero has tenido que venir lidiando con una serie de actividades. Si vos notás y regresás a tu infancia, vas a notar que antes, cuando tú eras chico, algunos chicos tenían mayores ventajas que tú. Y ahora, si vamos a hacer un pequeño análisis de eso implica que hubieron dificultades, porque esta persona está socializando más. Mira lo que dice ahí. Dice, las personas son pieza clave para promover el aprendizaje autónomo por interacciones con los individuos que permiten problematizar el conocimiento con base al diálogo y el debate. Ahora, no significa siempre que solo porque fue al kinder, ya también, es un gran exitoso y todo el rollo, ¿no? Porque pudo haber pasado lo contrario. O sea, sí fue al kinder, pero también lo traumatizaron. Acordate que ahí está la cuestión esta del bullying y todo eso. No sé si cada uno de nosotros tenemos algunos pasados que no son tan favorables. ¿Por qué? Porque en aquella época, ¿verdad? Había gente con mayor socialización, ¿verdad? Por los compañeritos que teníamos. Por ejemplo, imagínate, acuérdate allá cuando tenía 7 años, 6 años. Mucha gente tenía más socialización, ¿verdad? Que uno, pues. Entonces, eso implicaba que uno estuviera más, ¿cómo se llama? Más retenido por ahí, ¿verdad? Más cohibido, como decimos. Entonces, todo eso viene a implicar en el desarrollo cognitivo incluso del niño o de la persona. Así que, por eso mencionaba esta parte, ¿verdad? Por supuesto, sin afectar a nadie, ¿verdad? La idea es cómo esto se relaciona. También dice que las personas que más se relacionan son más exitosas. Pueden descubrir, dice, en las otras personas mundos diferentes de los que se aprende, y con ellas, dice, pueden verificar procesos de aprendizaje bajo diversos conceptos, ¿verdad? Eso solo como para una pequeña referencia de lo que estábamos aportando ahí, Oscar, ¿verdad? Y no sé si Guillermo puede dar un aporte al respecto, pues si no vamos a ir ya finalizando con este pequeño material. Ok, Guillermo, no sé si nos escuchas, nos puedes aportar algo ahí sobre el 6.3, que es el factor relacionado con las actividades representativas. Hola. Guillermo, no fue Guillermo. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Teníamos el material. Hablábamos sobre el factor relacionado con las actividades representativas. El estudiante proyecta su aprendizaje en la acción comunicativa, y entre mayor sea la interacción social, mayor será la posibilidad de ampliar el horizonte de las representaciones y del conocimiento.
Entonces, entre mayor nosotros nos relacionamos, tenemos una interacción social, será mayor la posibilidad, ¿verdad?, de nuestras representaciones, de nuestro conocimiento, de crear conocimiento, de ser incluso más críticos, ¿verdad?, de tratar de solucionar más dificultades. Bien, ahí hay una serie de temas que tienen que ver con unos tópicos, que tienen que ver con lo que son los conocimientos, los diferentes marcos, ¿verdad?, del conocimiento, de cómo se puede representar. También está el aprendizaje significativo, ¿verdad?, que esto es importante. Últimamente se habla del aprendizaje significativo por el modelo constructivista que se está aplicando. Y bueno, pues el aprendizaje significativo implica gestar diferentes modificaciones y percepciones, diferentes ideas, diferentes conceptos en las estructuras cognitivas. Es decir, ¿qué me llama la atención? ¿Verdad? El aprendizaje significativo implica una serie de conceptos clave que tiene que ver con lo que es la percepción, el descubrimiento, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es la nueva información, ¿verdad? Cómo relacionar la nueva información. Implica ser un estudiante muy activo o una persona muy activa, ¿verdad? Implica tener juicios de valor, por supuesto, juicios de pertenencia, establecer discrepancias, similitudes. Todos estos detalles son parte del conocimiento, ¿cómo se llama?, de lo que es el aprendizaje significativo, ¿verdad? Todo esto pues viene a apoyar la parte cognitiva del estudiante o del participante. El estudiante dice que logra relacionar ideas existentes, ¿verdad? Puede reformular una información, puede replantearla. Entonces todos estos detalles son cruciales en lo que es el aprendizaje significativo, que se dice que se da a partir de una serie de frases en orden de complejidad progresiva, de acuerdo a este señor Schull, que ha sido citado por Barriga y Hernández, ¿verdad?, en en una edición número 20 de su ejemplar que ha publicado. También pues esto del aprendizaje significativo implica una serie de fases, por supuesto, que es la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. Cada una de ellas está vinculada con un contexto específico, especialmente la fase inicial, ¿verdad?, del aprendizaje significativo. Está la intermedia, que es la que permite aplicar los diferentes hechos o diversos hechos que han ocurrido. Es como quien dice, ya tiene un poco de experiencia. Y también está la parte final, la fase final, que implica que el aprendizaje va a partir de las nuevas estructuras y esquemas mentales que él tenga. Entonces, el aprendizaje significativo pues también no es solamente por ser significativo, sino que tiene sus principios, ¿verdad? Para eso también vamos a ir ya aplicando otro material que tiene que ver con lo que es el impacto de las TIC, ¿verdad? El impacto de la sociedad de la información en el mundo educativo. La sociedad de la información pues prácticamente está enmarcado en un marco, valga la redundancia, en un marco económico y neoliberal, por supuesto sustentado por las diferentes potentes tecnologías de información y comunicación que todo el mundo conoce. Para esto hay tres posibles reacciones que tienen que ver con lo que es la docencia y adaptarse a las nuevas tecnologías, pero y al nuevo contexto. ¿Cuáles son esos tres elementos o escenarios principales? Pues está el escenario tecnócrata, el escenario reformista y el escenario holístico. Para poder hacer un
Una pequeña referencia, pues el escenario tecnócrata tiene que ver con la alfabetización digital, que ya tenemos más o menos la idea de qué consiste, ¿verdad? Y pues a tratar de utilizar los diferentes instrumentos de las tecnologías de información para poder mejorar. De igual forma está el escenario reformista, que consiste en una serie de métodos de enseñanza y aprendizaje, utilizando por supuesto el modelo o el enfoque constructivista, que ya conocemos todos, que implica una mayor interactividad e interdisciplinas y disciplinas colaborativas, ¿verdad? Donde la parte del aprendizaje constructivista pues consiste en eso, en colaborarse y apoyarse entre todos, hacer las cosas, solucionar las cosas entre todos, dando sus propios aportes y sus propios argumentos. Entonces, por eso es que esto del escenario reformista implica también la capacidad de mejorar lo que es la inteligencia y potenciar lo que es la aventura de aprender. Esto, pues, según Beltrán Lera, que implica esta serie de elementos reformistas. De igual forma, el escenario holístico implica un cambio total, ¿verdad? Implica producir cambios en la escuela que produzcan un cambio en todo el entorno, y como en la escuela también pretende es preparar a la gente para un nuevo entorno, ¿verdad? Para cambiar la vida, para cambiar la actividad de la escuela, no solamente para cambiar el escenario didáctico, sino que también cambiar la vida de las personas que están ahí. Ok, vamos a hablar un poco sobre lo que es el impacto de la educación. Más que todo, el impacto de la educación consiste en una serie de elementos que tienen que ver con los medios de expansión y la creación. Hay canales de comunicación que tienen que ver cómo están esos canales, ¿verdad? En este caso estamos hablando de las grandes redes de comunicación, de telefonía, de internet y todo eso, ¿no? También se habla de instrumentos para procesar la información, las fuentes de información, las grandes bibliotecas, las organizaciones que están formando parte de nuestro entorno, dónde estamos consiguiendo información, los instrumentos cognitivos, los recursos interactivos para aprender, ¿verdad? Cómo gestionar los centros, las tutorías y todo eso. Entonces, esto es importante identificar que la educación, pues, tiene dos segmentos. Por ejemplo, lo que es la educación formal y la educación informal. En la educación informal, ahí entran todos los jóvenes y todas las personas que cada vez saben más, ¿verdad? Cada vez saben más. ¿Por qué? Porque ellos se están conectando a diferentes medios de comunicación, aprendiendo cosas, ¿no? Aunque dice los jóvenes cada vez saben más, aunque dice no necesariamente del currículum oficial. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos aprendido un montón de cosas que no nos han enseñado en la universidad? Entonces, eso que hemos aprendido, ahí es lo que se le llama la educación informal. ¿O qué les parece a ustedes eso? ¿Qué dicen? Quizás es la que más se utiliza, ¿verdad? Es la que más se aplica. Es la que más se aplica y tienes toda la razón. Fíjate que los que estudiamos y los que estamos ahí siempre pegados a la cuestión del aprendizaje, que es cuando, bueno, la educación formal es la que estamos utilizando en las universidades, los colegios, las escuelas, los institutos tecnológicos y todo este rollo, ¿no? Las academias. Pero también está la educación informal de la que estábamos hablando y, como tú dices, es la más utilizada. Todo el mundo está aprendiendo cosas. Ahora con la participación de los tutoriales, de las redes y las plataformas, hay un montón de cosas que se están aprendiendo, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? Bueno, se aprenden cosas fuera de los centros educativos. Ahí está el detalle. Dice, esto ayuda a que las personas vayamos aprendiendo otras cosas, aunque no sea oficialmente, ¿verdad?
aunque no sea con una educación oficial, como se dice, ¿no? Otro de los puntos importantes a destacar es hay mayor transparencia, ¿verdad? Mayor calidad. Esto permite que la sociedad pueda conocer, pueda mejorar las características de cada uno de los centros y actividades donde se desarrollan. La transparencia, además, permite que todos o a todos conocer y reproducir las buenas prácticas. También tenemos otro elemento clave por ahí, que es la labor compensatoria frente a la brecha digital. Cuando nosotros hablamos de la brecha digital, nos referimos a todos aquellos que ya tenemos tecnología, que tenemos internet, que tenemos dispositivos para conectarnos, y aquellos que no lo tienen. Incluso aquellos que ya sabemos utilizar las tecnologías y aquellos que no saben utilizar las tecnologías. A eso se refiere la brecha digital, ¿verdad? Donde en cierta medida pues esto ha contribuido con las instalaciones. ¿Quiénes han contribuido? Las instituciones, ¿verdad? Las instituciones o las acciones educativas para acercar las TIC a quienes, a los colectivos, ¿verdad? ¿Quiénes son los colectivos? Todos los que formamos parte de esa sociedad. Y así dice asegurar la necesaria alfabetización digital de todos los alumnos que facilitan el acceso a los equipos informáticos. Bueno, entonces, estos detalles de la brecha digital, pues es clave manejarla, porque, por ejemplo, bueno, ustedes tienen acceso a Internet, yo tengo acceso a Internet, tengo un dispositivo, una computadora, pero hay gente que tiene la computadora pero no tiene acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, todos los detalles son parte de lo que es la brecha digital. Bueno, hay nuevos instrumentos también para las TIC, que son otros elementos clave, ¿verdad? En lo que es donde las TIC se convierten en un instrumento cada vez más indispensable para realizar las múltiples funcionalidades. ¿Cuáles son esas múltiples funcionalidades? Pues hay que ver un poco sobre cuáles son esas funcionalidades que hacen posible las TIC. Bueno, y ahí tenemos lo que es la alfabetización digital, el uso personal, tanto para profesores y alumnos, la gestión de centro, el uso didáctico, la comunicación con las familias, la comunicación con el entorno, la relación entre profesores y diversos centros. Entonces, estas funcionalidades son claves en lo que es la parte de las funciones de las TIC en la educación, ¿verdad? Por eso estábamos planteando esto, y aquí están más o menos las funciones, ¿verdad? Estábamos platicando hace un momento, ¿no? También tiene que ver cuáles son los niveles de integración de las TIC, ¿verdad? En los niveles de integración de las TIC, pues hay una serie de elementos. Ahí tenemos 4 niveles por ahí, lo que es la alfabetización, lo que es la aplicación de las TIC, el uso de las TIC como instrumento cognitivo y también como instrumento para la gestión administrativa. Entonces, todos estos niveles tienen que ver cómo aprender las TIC, en las aulas informáticas. Eso implica que el profesor tiene que saber de las TIC, ¿no? Si ya tiene que aplicarlas en un aula informática, las TIC como soporte en el aula de clase, cómo aplicar la didáctica, cómo dosificar un contenido, ¿verdad? Haciendo uso de las TIC, por supuesto. Bueno, que de hecho ustedes han aprendido mucho sobre eso, ¿verdad? Cómo han estado socializando, adaptando contenidos para estudiantes, o para ir aprendiendo cosas, cómo hacerlas para poder dar una clase o un proyecto educativo, ¿no? Entonces, todos estos detalles son fundamentales. Luego están cuáles son las grandes razones por las cuales es importante utilizar las TIC en la educación. Hay 3 razones. La primera es la alfabetización digital, la segunda es la productividad y la tercera es la innovación de nuevas prácticas, ¿verdad? Innovar las prácticas docentes. Entonces ahí tiene que ver siempre con el escenario tecnócrata, que ya se había mencionado, el escenario reformista
y también lo que es el escenario holístico, ¿verdad? Todos los detalles pues son fundamentales. Y después, por último, hay limitaciones, por supuesto. Hay limitaciones con respecto a las TIC. ¿Cuáles son esas? Pues exigen espacio, exigen hardware, software, organización, exigen información, exigen comunicación, ¿verdad? Exigen muchos instrumentos, materiales didácticos, exigen al profesor que tenga una buena formación didáctica, exigen entornos virtuales, control de calidad, exigen también que el estudiante tenga habilidades, que tenga motivaciones. Entonces, todos estos detalles también no es tan sencillo que se diga, ¿verdad? Porque también hay limitaciones en las TIC, ¿verdad? No sé si hay algún argumento sobre esto. Ustedes saben que de repente, por ejemplo, Marquina en este momento dice no puedo conectarme porque no tengo internet. Entonces, como puedes ver, siempre hay algunas limitaciones que ni modo, están ahí, ¿verdad? Pero hay que tratar de solucionar esas limitaciones. Ok, no sé si hay algún argumento, si no, pues pasamos a lo que es ¿cómo se llama? A la segunda parte de la clase, del material, porque todos estos materiales no los vamos a procesar ahora, ¿verdad? Yo les invito a leerlos, solo hemos visto 2 materiales nada más, ¿verdad? Invito a leer los demás para que todos ustedes pues tengan un conocimiento más amplio sobre la integración de las TIC, de las tecnologías y los retos de la integración de las TIC. Ok, entonces vamos a ir pasando a la otra parte de la, ¿cómo se llama? Acá de la tutoría. Fíjense que hay un video ahí que a ustedes les va a corresponder hacer una plataforma virtual. Les digo desde ya que es parte del laboratorio 5. Les va a corresponder hacer un curso en Google Classroom. Es decir, van a crear una materia en Google Classroom. Claro, tienen que crear ustedes su plataforma, ¿no? Entonces, este video que aparece por acá explica cómo se debe de hacer. Así que, solo para que tengas una idea, te voy a plantear lo que es la rúbrica la consigna del laboratorio. Ahí está. Te voy a plantear la consigna del laboratorio número 5, para que tengas una idea de en qué va a consistir lo que vamos a hacer, o lo que tienes que hacer. Te lo voy a explicar así meramente rápido, para que tengas una idea. Dice, conocer el entorno de trabajo y funcionamiento de la herramienta Google Classroom, o Classroom de Google, como recurso de enseñanza para el aprendizaje virtual. Basado en el análisis y comprensión del video, curso de Google Classroom para docentes. Recordemos que los docentes a nivel nacional ahorita, a través del Ministerio de Educación, están trabajando en esta plataforma. Entonces, ustedes deben de prepararse desde ya para ir creando contenidos en Google Classroom, dominar esta plataforma. Entonces, esa es la intención de esto, porque parece ser que va a haber un convenio entre la universidad y el Ministerio de Educación, donde ustedes pueden ir a apoyar a los docentes a trabajar en esta cuestión a crear contenidos para poder subirlos a Google Classroom. Entonces, ya no vamos a hacer la tesis entonces, Lick. Pues mira, es posible porque parece ser que va a haber un convenio del Ministerio de Educación con la universidad para que todos los estudiantes que están en esta cuestión puedan apoyar al sector educativo, ¿verdad? A través de esta plataforma. Puede ser creando contenidos, puede ser apoyando, capacitando a los docentes, a cada uno de los docentes, no sé, va por ahí. Por eso también la universidad quiere que ustedes desde ya vayan aplicando esta cuestión. Entonces, el video en eso consiste. Te va a tocar hacer a ti, mejor dicho a todo el grupo, aquí está la primera parte, ¿qué es lo que se pide? Dice, uso de la herramienta Classroom para realizar procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia. ¿Eso qué significa? Indicaciones. Debes crear un máximo de 4 videos en secuencia sobre los siguientes elementos que se solicitan para realizar con la herramienta Classroom. ¿Qué debe contener el video 1? Observar. Registrarse
Classroom con su cuenta de Gmail institucional como docente. ¿Ya? O sea que tú vas a actuar como docente. Debes configurar el perfil. ¿Ya? Otro que debe llevar el video 1 es que debes crear un curso o materia llamada informática. Así se va a llamar la materia que vas a crear. Vas a invitar o a registrar estudiantes de tu grupo de clase o invitarlos a enviando una invitación al correo electrónico, ¿verdad? De tus compañeros. Más que todo lo puedes hacer ahí con tus compañeros, ¿verdad? A ellos mismos los puedes tener como estudiantes y ellos pueden hacer lo mismo contigo. Veamos el video 2. En el video 2 debes crear una tarea. Debes agregar cómo crear una tarea con instrucciones para la tarea de informática sobre las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Agregar una consigna a la tarea. Ya ustedes ya saben cómo crear consignas y todo ese rollo, que también Google Classroom te lo permite. Vas a agregar un video de ejemplo a la tarea para que los estudiantes se orienten cómo hacer la tarea. Y también dice que debes configurar las fechas, ¿verdad?, de entrega de esa tarea. Eso va en el video 2. Los videos no van a ser tan largos. Si vos te fijas, son procesos cortos que se hacen en 2, 3 minutos máximo. Así que los videos van a andar ahí máximo 3, 4 o 5 minutos por video. A lo mucho, ¿verdad? Luego tenemos el proceso de crear un cuestionario. Es parte siempre del video 2, ¿verdad? Vas a crear un cuestionario para el curso de informática. Debes crear un cuestionario de diagnóstico. Debe crear 5 preguntas diagnósticas para ese cuestionario. No más, 5 preguntas. Luego viene el video 3. ¿Qué debes hacer ahí? Esto lo vas a hacer del lado del estudiante. O sea, ya no del lado del profesor, sino del lado del estudiante. Debes tener lo siguiente. Debes aceptar la invitación para registrarte al curso de informática. Debes revisar y realizar la tarea del curso. Debes subir la tarea ahí. Subir la tarea en el apartado mismo de la tarea que ha dejado el profesor y enviarla. Revisar la nota obtenida de la tarea, una vez calificada, por supuesto. Realizar el cuestionario diagnóstico del curso de informática y enviar su calificación. Para su calificación, acuérdate que este es modo estudiante. Y revisar la nota obtenida del cuestionario de diagnóstico, una vez calificada, ¿verdad? Así que esto es lo que va a llevar el video 3. Es como las acciones que el estudiante va a hacer, ¿verdad? Y luego el video 4, del lado del profesor, por supuesto. ¿Cuál es el proceso que él utiliza para revisar la tarea? Verificar el estado de estudiantes y sus calificaciones. ¿Cómo se hace el proceso para calificar la tarea asignada? Asignándole notas de una forma secuencial y dar clic al siguiente alumno. Esto es porque aquí el profesor tiene que ir calificando alumno por alumno, ¿verdad?, en ese cuestionario. Porque cuando se hace con un cuestionario de forma automática, entonces tú terminas de enviar el cuestionario y él solo te lo califica. En este caso no, el profesor tiene que ir calificando alumno por alumno y asignando una nota. Así que ese es el proceso que se te pide acá. Y por último tenemos ahí devolver la nota asignada al estudiante y descargar las calificaciones en un archivo de Excel. Entonces prácticamente esto es lo que debes hacer en este laboratorio número 5. Nota. Debes subir a la plataforma un archivo de Word formal, capturas de pantalla, descripción de lo realizado en la parte 1 sobre el curso de Google Classroom, sobre cada uno de los elementos solicitados anteriormente como evidencia de su trabajo. Asimismo, deberá incluir los enlaces de los videos en YouTube. Así que ahí está. ¿Qué debe tener el documento? Debe tener carátula, índice dinámico, debe tener introducción sobre las herramientas de Google Classroom, el contenido que son las capturas de pantalla de lo realizado y los 4 enlaces de los videos, ¿no? Y por último, las conclusiones. ¿Para cuándo va esto, señores? Va para el día 27 de mayo a las 11:55 de la noche. Bueno, esto es prácticamente lo que es lo de
Google Classroom, ¿verdad? Es el laboratorio 5. No sé si hay alguna pregunta con respecto. Prácticamente lo que hay que hacer es un monólogo del ámbito educativo. Fíjate que sí, tiene que ver, es como que vos te conviertas, bueno, de hecho, ya casi, te vas a convertir en un profesional de la educación y vas a tener que crear un módulo, ¿verdad?, para tus estudiantes en Google Classroom y hacer todos los escenarios y grabarlo. Prácticamente eso es lo que te corresponde realizar. Para eso, pues ahí estaba ¿cómo se llama? El video, ¿verdad?, que tiene que ver todo lo relacionado al curso de Google Classroom, ¿verdad? Que de hecho, ahorita a nivel nacional están capacitando 50.000 docentes en esa cuestión. Así que no hay que quedarnos atrás sobre eso. Ok, vamos a entrar a la segunda parte. Fíjense que para la segunda parte tiene que ver lo que es el direccionamiento IP, IPv6. Esta parte, nosotros ya conocemos lo que es la parte IPv4, ¿verdad? Que es la que hemos estado trabajando. Pero vamos a plantear aquí en esta, porque la segunda tarea, la tarea 2, como puedes ver acá, tiene que ver con, para trabajar en la tarea 2 dice, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que ver estos 4 videos que son sumamente importantes, están bien explicados, vamos a tratar de verlos así de forma rápida. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done. Hola, ¿qué tal? Ok, vamos a tratar de ver esta parte de lo que es el direccionamiento IPv6. Todo el mundo está acostumbrado al IPv4 y ya sabemos cómo se hacen los direccionamientos, qué son las IP y todo ese rollo. Así que vamos a ir notando por acá algunos elementos claves que vamos a ver cómo es que se denota una dirección IPv6, cuáles son las IPv6 globales, cómo se hacen lo que son las redes y las subredes con IPv6. Aunque, bueno, esta información en los temas anteriores, creo que Nahum me había presentado un documento sobre esto, sobre qué es la investigación que él hizo, ¿verdad? Así que hoy vamos a complementar esto con esta información que vamos a presentar, ¿no? Para tener claro, aquí está la anotación de direcciones IPv6. Nosotros normalmente ¿cómo se llama? En la IPv4 conocemos una dirección IP con 4 octetos, ¿verdad? Que es máximo 30 y cuántos bits, 32 bits. Una dirección IPv4 es de 32 bits, pero las direcciones IPv6 son de 128 bits. Eso implica que tenemos una capacidad enorme de agregar o asignar direcciones IP a los dispositivos. Así que para eso vamos a ir viendo, por acá tenemos que cada decimal, pues cada dígito hexadecimal tiene 4 bits. Así que para una dirección IPv6, ustedes notan que ya es diferente. Es diferente totalmente y va separada por puntos y tiene 8 hexatetos, ¿verdad? Ya no le vamos a decir octetos, sino que le vamos a llamar hexateto, ¿verdad? No es el término apropiado, pero le vamos a llamar así. Veamos, aquí tenemos el primer hexateto, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Entonces, esto es una dirección IPv6. Para poder entenderlo, vamos a revisar estos detalles que en el sistema hexadecimal, recordemos que van los números del 1 al 9 y del 9 y de la A a la F. Aquí está el sistema hexadecimal que ya conocemos, ¿verdad? Y aquí está en binario, ¿no? A la par, para poder ir observando todos estos detalles. Así que escuchémoslo para que podamos comprender una parte de esta pequeña información. Ahorita vamos a ir, esto lo vamos a analizar despacio. Para asignar las IPs, direcciones DIN local y direcciones de multicast.
Esto vamos a ver en los siguientes videos. Vamos a ir haciendo algunas pausas para ir pensando y reflexionándolo, ¿no? Para poder comprenderlo mejor, ¿de acuerdo? Así que, si tienen alguna duda, pues usted levante la mano, hágamelo saber para poder tratar de explicar, ¿verdad? Ok, adelante. Escuchemos un momentito. Bien. La notación para IP versión 6 se basa en el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal, a diferencia del sistema decimal, tiene 16 dígitos. El sistema decimal, recordemos, teníamos dígitos del 0 al 9. El sistema hexadecimal tiene dígitos del 0 a la letra F. ¿Cómo es esto? A ver, aquí tenemos una tabla, esta tablita de aquí. Tenemos una tabla comparativa entre el sistema decimal, el sistema hexadecimal y el sistema binario. En el sistema decimal nosotros tenemos dígitos del 0 al 9, mientras que en el sistema decimal tenemos dígitos del 0 al 9 y posteriormente tenemos las letras A, B, C, D, E y F. Hola. ¿Me decías, Oscar? No tiene audio el video, Leo. Oh, espérame. Vamos a ver qué está pasando. Espérame, Oscar. Quiero configurar, quiero ver qué... Con estas letras se completan los ¿Ahora? decimales, sistema hexadecimal y ¿Hoy se escucha, Oscar? sistema binario. Hoy sí. En Ah, el excelente. sistema decimal nosotros tenemos dígitos del 0 al 9, mientras que en el sistema decimal tenemos dígitos del 0 al 9 y posteriormente tenemos las letras A, B, C, D, E y F. Con estas letras se completan los 16 dígitos del sistema hexadecimal. También tenemos una tabla comparativa en donde podemos ver que prácticamente desde el 0 al 9, tanto en el sistema decimal como en el sistema hexadecimal, son exactamente los mismos. Pero el cambio sucede cuando luego del número 9 en el sistema decimal sigue el número 10, mientras que en el sistema hexadecimal sigue la letra A. Lo mismo para el número 11, la letra B, el número 12, la letra C, el número 13, la letra D, el número 14, la letra E, y finalmente el número 15 y la letra F. ¿Qué sigue después de la letra F? Pues el número 10. Ya lo iremos comprendiendo esto con más detalle. Bien, ¿y para qué nos sirve el sistema hexadecimal? Pues para poder entender mejor la IP versión 6 que se basa en el sistema hexadecimal para formar su nomenclatura. Por ejemplo, la IP versión 6, la nomenclatura de la IP versión 6 está formada por 8 segmentos. Trabajar con la máscara. Como ustedes pueden observar aquí, todo esto hasta aquí. A ver, vamos a seleccionarlo mejor. Todo esto
es la nomenclatura. Y este cuadrado de acá es la máscara, ¿sí? En formato Cider. Recuerden que habían dos formas de escribir la máscara, bien sea en dígitos o mediante un slash tanto, ¿no? Entonces aquí eso del slash 64, ¿no? Si bien es cierto que no existe en IP versión 4, en IP versión 6 sí, y lo iremos a tocar más adelante. Bien, entonces, retomando el tema de la nomenclatura, tenemos 4 dígitos hexadecimales en cada segmento, y entre los segmentos están separados por 2 puntos, ¿no? Este simbolito, 2 puntos, que ya no existía en IP versión 4. En IP versión 4, por ejemplo, es 192.168.1.1, ¿no? Haciendo una tabla comparativa, teníamos que el separador es el punto, mientras que en IP versión 6 el separador son los 2 puntos, ¿sí? Ahora, en IP versión 4, cada segmento estaba entre 0 y 255. Entre 0 y 255 eran los valores máximos, ¿no? Por lo tanto, cada segmento solo podría tener un número de entre 0 y 255. En hexadecimal, muy por el contrario, los valores son desde 0000 hasta FFFF. Bueno, vamos a ponerlo por aquí, se borró. 192.168.1.1, y le decía que los valores en decimal es de 0 a 255, mientras que en hexadecimal es desde 0000 hasta FFF, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes cuál es la gran diferencia entre lo que es una dirección IP versión 4 y lo que es una dirección IP versión 6. Esos 8 octetos, o mejor dicho, hextetos, pues le vamos a llamar así, o segmentos, ¿verdad? Porque antes en la IPv4 solo eran 4 segmentos o 4 octetos. Aquí ya en la IPv6 ya son exclusivamente 8, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de identificar cuáles son las normas y las reglas que hay que aplicar para poder entenderlo mejor. Así que ya decíamos que acá va separado por 2 puntos en la IPv6, ¿verdad? Y que se trata de 8 octetos, digamos, 8 segmentos, y que cada segmento está o tiene una cantidad de 16 bits. ¿Eso qué implica? Que cada número del segmento tiene 4 bits, ¿verdad? Como lo decía al principio del material, ¿no? Veamos, por acá déjame ver. Aquí, un dígito hexadecimal está formado por 4 bits. Entonces, por eso es que acá, donde estamos planteando que el primer segmento tiene 16 bits, porque tiene 4 números, y cada número tiene 4 bits. Entonces, te multiplica 4 por 4, tenemos 16 bits, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que aquí se habla de 8 segmentos y cada uno de 16 bits. Entonces, una dirección IP, IPv4 es de 32 bits. Esta dirección IP de la versión IPv6 ya es de 128 bits, ¿verdad? Considerando que tiene múltiples, ¿cómo se llama? Millones de posibilidades de crear
o asignar una dirección IP a los diferentes dispositivos. Veamos entonces cuántas direcciones podemos asignar con una dirección IPv6. Veamos. ¿Cuántas creen ustedes? Ahí tenemos una respuesta. ¿Cuál es la probabilidad? 340 sextillones de direcciones que podemos asignar. Eso es equivalente a 340 billones de billones de billones. En otras palabras, tenemos esto de 340 elevado a la 10 a la 36. ¿Me explico? Entonces es la posibilidad. Eso implica que cada metro cuadrado de la Tierra puede tener una gran cantidad de ¿cómo se llama? De direcciones IP, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? Dice esta teoría que prácticamente cada arena del mar tiene asignada una IP. ¿Te imaginas? Entonces la probabilidad o la cantidad enorme que esta nueva versión de IPs que se pueden hacer a través de la IPv6 son gigantescas. Es para una cantidad enorme de dispositivos. No sé si hay alguna pregunta, Oscar, al respecto. Guillermo. Hola. No, ninguna. Ah, ok. Bueno, yo creo que ya está Nahum también, ¿verdad? ¿O me equivoco? Déjenme ver. Ahí está ya. Guillermo. Moisés. Ahí está Guillermo, Moisés. Ok. Entonces, como les decía, la probabilidad es enorme prácticamente de utilizar la versión IPv6. Vamos a ir viendo así más con otros detalles cómo es que la IPv6, cada micrómetro cuadrado de la superficie de la Tierra podría tener, dice, hasta 5.000 direcciones únicas. O sea, estás hablando que ¿qué es un micrómetro? Bueno, es prácticamente el 0.001 milímetro. Por eso les decía yo al principio que incluso cada arena del mar puede tener una dirección IP. ¿Se imaginan ustedes? Es increíble. Ok. Ahora vamos a plantear, de acuerdo a lo que hemos visto, si estas direcciones son correctas o incorrectas, según lo que hemos planteado. ¿Qué creen ustedes? A ver, Oscar, Guillermo y Moisés, ¿serán correctas estas direcciones? Adelante, les escucho. Voy a regresar. Aquí tengo una dirección IP, es esta. Vean. Vean cuántos segmentos. Hay 8 segmentos. Y aquí está como la máscara de red. /64. ¿De acuerdo? Ahora bien. Estas direcciones IP que estoy presentando serán correctas. Hay 4 direcciones. ¿Será que hay alguna dirección correcta o todas son correctas de acuerdo a lo que hemos planteado? Analicen la primera. Esta. ¿Será correcta esta dirección? Oscar. Hola, ¿me escucha? Sí, le escucho. La primera no le... Ajá. Adelante. Sí, la primera no, porque está separada por puntos, no por 2 puntos. Excelente idea. Magnífico. Vamos a la siguiente.
Y la siguiente estará correcta, la número 2. Según No, el ejemplo, tampoco. la segunda y la tercera tienen que llevar letra. ¿La segunda es correcta o es? No, no es correcta. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque lleva G. Porque lleva Ah, GG y aumenta, o sea, puede llevar G. aumenta un segmento. Lleva un segmento más. Y aparte de eso, la G no está dentro del rango, ¿verdad? Del hexadecimal. ¿Cierto? Sí, 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 la G no está dentro del rango. Excelente. Ok, entonces ya más o menos están captando la idea de cómo se configuran o cómo son las direcciones IPv6. Veamos la tercera. A ver, analicen la tercera dirección. Tiene más segmentos, tiene 10 segmentos y dobles de 8. Sí, tiene 2 segmentos más. Y aparte el último segmento está incompleto. Excelente. Perfecto, Guillermo. Excelente, muy bien. Veamos la cuarta dirección. Esa sí aplica. Ajá. Veamos, ¿es correcta o es incorrecta? Sí, esa está correcta. ¿Está seguro? Revise bien. Ajá. Vea. Los últimos segmentos tienen más dígitos, más caracteres. Los últimos. Vea. El segmento es el segmento de los 5 que tiene un número de más. Permítame. El segmento de los 4 y de los 5. El del 4 y del 5 tiene números más. Excelente. Ya detectaron el error. El error está en el segmento donde aparecen los 4 y donde aparecen los 5. Ahí está el error. Entonces, no es una IP o una dirección correcta. Es incorrecta. Ok. Bueno, qué bueno que han detectado los 4 errores, ¿verdad? En las direcciones estas, que son direcciones incorrectas, ¿no? Porque basado en las teorías, ¿verdad? Basado en las teorías, ahí está una dirección correcta, ¿verdad? Utilizando la versión IPv6. Entonces, considerando todos estos detalles, ahí está para... Entonces, para estar utilizando todos estos detalles, es importante, voy a plantearles, aquí están ya las respuestas, ¿verdad? Y los errores que estaban ustedes descubriendo. Ahí están todos los errores que ustedes descubrieron, ¿verdad? Es muy buena la interpretación que han hecho. Vamos a continuar entonces porque para esto hay unas reglas. ¿Cómo se aplican esas reglas? Vamos a ver entonces de qué manera se aplican las reglas. Veamos la primera. Hay 2 reglas, dice, reglas para compactar las IP. ¿Cómo ocurre esto? Veamos. Dos reglas para compactar la escritura de las IPv6. Los ceros iniciales y los dobles puntos. Fíjense bien, los ceros iniciales y los dobles puntos. Veamos cómo funciona esto. Vamos a escuchar el argumento para poder entender esas reglas. A partir de este momento les dejo el audio. Presten atención. Abreviar la escritura de una dirección IP versión 6. Y esas reglas son los ceros iniciales y los doble 2 puntos. ¿Cómo así? Bien, la regla 1, ceros iniciales. La regla 1 dice que los ceros escritos a la izquierda pueden ser abreviados. Es decir, los ceros iniciales en cualquier segmento de 16 bits
no los tenemos que escribir o podemos abreviarlos. Por ejemplo, ¿cuál es el caso? Tendríamos esto. Podría ser abreviado esto. Podría ser abreviado esto. Puede ser abreviado esto. Este 0 también lo podemos abreviar. Y por acá hay otro. ¿Sí? ¿Cuál sería la forma abreviada? Sería esta. 3. Como puedes ver en este pequeño ejemplo, se han abreviado todos los ceros que están al lado izquierdo. Por eso puedes ver allá la rayita de color rojo indicando que han sido suprimidos. O sea, la nueva dirección entonces sería de la siguiente manera. La que está de color azul, ¿verdad? No sé si han captado la idea hasta acá. Sí, es similar a lo que son las IP4, versión 4, porque ahí no, digamos al final está 10.5, no se pone 0010, no 010.005. Correcto. Vale, entonces, esta es una forma de abreviar, pero vas a anotar otra forma que tiene que ver con la regla 2. Así que esto es importante que podamos captar esta idea, ¿verdad? Fíjense, hemos eliminado el 0 que está al lado izquierdo, ¿verdad? Veamos acá, hemos eliminado 3 ceros en el segundo segmento. Aquí eliminamos 3 ceros en el cuarto segmento. Perdón, este es el quinto segmento. Y en el otro pues hemos eliminado también 3 ceros en el sexto segmento. Y en el séptimo segmento solo se eliminó un 0. Quedando de esta manera la nueva dirección. Veamos el siguiente caso. Dice, solo se abrevian los ceros. O sea, si es un número 1, o si es un 3, un 2, un 4, un 6, eso no se puede abreviar. Veamos la siguiente parte. Veamos en la siguiente dirección cómo se ha abreviado. Así quedaría esta de color azul, la nueva dirección. Veamos la tercera. Ahí está. Ok, vamos a ver entonces, esta es la primera regla, ¿verdad? La primera regla, no sé si quedó claro la primera regla, que se debe de abreviar solamente los ceros que están al lado izquierdo. Veamos la segunda regla. Bueno, ya para ir optimizando, ¿cómo optimizar entonces una dirección? IPv6. Veamos este caso. Dos puntos. Para el siguiente caso, para este caso, encontramos aquí 3 ceros más. Lo podemos abreviar y solo dejamos uno. Correcto. Lo mismo para el siguiente. Hay 4 ceros. También. El siguiente también. El siguiente también. El siguiente también. Y tenemos 7 y 8. ¿Sí? A ver, no. Espero que se haya entendido esta parte. Todos los ceros a la izquierda se están abreviando. Todos los ceros que estoy marcando se están abreviando. Porque la primera regla dice que los ceros a la izquierda se pueden suprime. obviar. ¿Sí? Por lo tanto, la IP quedaría de esta manera. Así. Para el segundo caso, el 201 se lo escribe tal cual, si no hay ceros a la izquierda. El segundo caso se escribe tal cual, porque no hay ceros a la izquierda. El tercer caso también, el tercer segmento. El cuarto segmento también, el quinto también. Aquí sí se puede abreviar esto. Los 3 ceros. ¿Sí? Y como podemos ver, esto es esto de aquí. ¿Sí? O sea, en vez de esos 3 ceros a la izquierda se están abreviando, están obviando. Este 0 también se puede abreviar. Y solo te queda 101. Como podemos ver aquí. Y en el estos último ceros también se pueden abreviar, como podemos ver acá. queda 11, ¿no? Entonces, 1, 1. ya vimos. Y para el tercer ejemplo,
¿Qué tendríamos que abreviar? Estos 2 ceros. ¿Qué más? Buscamos estos 3 ceros. ¿Qué más? Este 0 de aquí. ¿Qué más? Estos 2 ceros. Y ya. Entonces quedaría 10. 2 puntos. 10, 10. 2 puntos. 10, 20. 2 puntos 1. ¿Sí? 2 puntos 1000. Entonces correcto. 2 puntos 1000. Quedaría A0A. Correcto. A0A. FF nada más. FF. Y FF00. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 10, 10, 10, 10, 20, 2 puntos 1, 2 puntos 1000, 2 puntos A0A, 2 puntos FF, 2 puntos FF00. Ok, no sé si captaron la idea de cómo optimizar una dirección entonces, una dirección IPv6. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? Esta parte, donde están los ceros a la izquierda se suprimen, ¿verdad? Y se van agregando nada más los datos que están al lado derecho. Va, esa es parte de la regla 1. Ahora vamos a ir a observar quién es la regla 2. Veamos qué dice la regla 2. En esta segunda regla dice aún puede reducirse más la IP. Es posible reducir una única vez una secuencia de ceros contiguos en uno o más segmentos de 16 bits por dobles puntos. Vean qué importante, aquí se va a aplicar los dobles puntos. Vean, aquí está entre comillas. Entonces, esto va a permitir que nuestra dirección IP se vuelva más pequeña, ¿verdad? Más optimizada. Entonces, veamos cómo podemos lograr esto. Fíjense bien lo que tenemos acá. Tenemos una dirección IP con 8 octetos, por supuesto, 8 segmentos, pero tenemos una secuencia de ceros. ¿Vean? Del segmento 2 al segmento 7 hay una secuencia de ceros. Entonces, según la teoría de la regla 2, podemos reducir una única vez una secuencia de ceros y uno de ceros contiguos. ¿Qué implica eso? Que nos va a quedar de esta manera. Todo este segmento de ceros, como son continuos, los podemos suprimir. Y nuestra dirección podría quedar solo con el primer segmento y el último segmento. Incluso aquí se está aplicando lo que es la regla 2, lo que tenemos encerrado, y aquí estamos aplicando la regla 1 en el último segmento. ¿De acuerdo? No sé si han captado la idea que nuestra nueva dirección sería solamente FF2, 02, perdón, 2 puntos, hasta otros 2 puntos, ¿verdad? 500. Esa sería la dirección al optimizarla aplicando la regla 1 y la regla 2. No sé si captaron la idea. Hola. Así quedaría. Veamos este otro caso. Solo se puede aplicar, dice, esta regla una única vez para evitar ambigüedades. En esta nueva dirección que tenemos, vamos a aplicar cómo nos quedaría. Dice que hay secuencias continuas de cero. Aquí tenemos una secuencia continua y aquí tenemos otra secuencia continua. ¿Cómo nos quedaría? ¿A dónde la vamos a aplicar entonces? Veamos. Las dos opciones son válidas, dice, pero veamos por qué. Veamos que estoy aplicando acá en esta dirección. Aquí estoy suprimiendo estas dos. Estoy aplicando la regla 2. ¿De acuerdo? Vean, estoy colocando los 2 puntos y los 2 puntos. Indica que va de aquí hasta acá. Es esto, ¿no? Luego aquí estoy aplicando la regla 1. Vean, 0, 0 es suprimido.
y solo dejo 14, ¿verdad? 1, 4. 2 puntos. Vean aquí, vuelvo a aplicar, pero no puedo aplicar la regla 2 nuevamente. Miren, así como dice acá, sino que tengo que aplicar la regla 1. Solo quito los primeros 3 ceros, agrego solo el 0, el que queda al lado derecho, ¿verdad? Y luego hago lo mismo en este otro. Y por último suprimo acá estos 2 ceros y me queda solamente el 9 y el 5. Entonces aquí estamos hablando de aplicar lo que es la regla 1 y la regla 2. No sé si captaron la idea de cómo se está suprimiendo. Ahora, no puedo aplicar la regla 2 en estas dos cadenas. Aquí el 0, 0, 0, 0, 0 y en esta otra 0, 0, 0. No se puede aplicar porque estaríamos entrando en una ambigüedad. Sí, dígame. Lo que está diciendo que solo se puede suprimir una vez nada más, entonces. Solo se puede aplicar una vez, ¿ya? Una vez, en este caso, tenemos 2 segmentos, pero observen, 2 segmentos con 0, 0, 2 secuencias. Esta de color azul y esta de color rojo. Si vos te fijas, a una de ellas le aplicamos la regla 2, a la otra le aplicamos la regla 1, ¿ya? Es decir, en la regla 1, que es esta, la de color rojo, eliminamos los primeros 3 ceros, ¿verdad? Los suprimimos y solo dejamos un 0, 2 puntos. Luego, suprimimos los 3 ceros y dejamos solo un 0, el que está al lado derecho, ¿no? Aquí estamos aplicando siempre la regla 1, miren. Eliminamos los 2 ceros al lado izquierdo y dejamos solamente el 9 y el 5. Entonces, esta es parte de la regla 1. Aquí ya estamos aplicando la regla 2, en el color azul. Estamos agregando los 2 puntos continuos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un segmento de 0, como lo decíamos al principio. Veamos, escuchémoslo. Que sea 201, 2 puntos, 0D, 02, 2 puntos, 2 puntos, 0014, 2 puntos, 2 puntos, 0095. Esto está mal, ¿sí? Esto no es válido. Entonces, ¿cómo debería ser? O bien así, donde se está teniendo en cuenta los segmentos contiguos, estos azules, o así, donde se está teniendo en cuenta los segmentos rojos, ¿no? Estos con esto, con esto acá. Bien. No sé si hay alguna duda con respecto a esto para poder comprender esta parte de la regla 2, ¿verdad? No sé qué dices, Oscar, Moisés, Guillermo. Si no, pues volvemos a colocar o a explicarlo nuevamente para poder comprender lo que es la regla 2. Según la teoría, dice, solo se puede aplicar esta regla una única vez para evitar ambigüedades. Las 2 opciones son válidas. En este caso, se refiere a, o aplico esta del color azul. Sí, hola, te escuchamos. Sí, es que no había configurado esta cuestión. Para mí está bien claro, entiendo bien perfectamente. Perfecto. Lo que son estas 2 reglas. Ok. No sé si Moisés ha captado la idea, Moisés, pero queremos conocer tu apreciación sobre esta regla de los 2 puntos, o de los dobles puntos, mejor dicho. Ok, bueno, vamos a avanzar entonces. Fíjate que el internet está algo malo, lo he estado escuchando así como entrecortado. Sí, así se te escuchó ahorita también, entrecortado. Creo que tu señal ahí o la mía. Bueno. No, acá es. Sí, me imagino. Pero en todo caso, la invitación a todo esto es que ustedes puedan revisar el video con mucho detenimiento en su casa, ¿verdad? Ahí desde su comodidad,
ver y checar este video porque está interesante para poder aprender un poco sobre lo que es el IPv, IPv6. Y recordar que sobre este video, sobre esta información, vas a desarrollar la tarea 2, ¿verdad? Vamos a aplicar ¿cómo se llama? La técnica del programa aquel que ustedes ya conocen, ¿verdad? El Packet Tracer. Ahí vamos a hacer un ejercicio basado en IPv6. Así que veamos esta nueva dirección por acá. Dice, utilizar 2 veces esta regla crea una ambigüedad irresoluble. No sabemos dónde colocar los grupos de ceros que nos faltan. Veamos. Veamos acá qué tenemos. Esta es la dirección, esta de arriba. ¿Qué nos está diciendo acá? Acordate que una dirección tiene 8 segmentos. ¿Cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4. Sí, pero también están los 2 puntos, que tú ya sabes qué significa. Ajá. Solo tenemos 4 segmentos. Pero mira, quiere decir que aquí hay 2 segmentos y aquí hay otros 2 segmentos con los dobles puntos, ¿verdad? Por eso tenemos el ejemplo acá. Eso podría quedar de esta manera. Miren, aquí está el segmento, el azul, 2 segmentos que significan estos 2 puntos azules. ¿De acuerdo? Y aquí están los otros 2 segmentos de color rojo, 2 puntos, y aquí está. Y prácticamente, si vos te fijas, aquí dice 14, pero como aquí se han suprimido los 2 ceros, es esto, es esto. ¿Ya? 1, 4. 1, 4. Entonces, aquí significa que aquí hay 2 ceros antes del 9, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? 0, 0, 9, 5. No sé si captaron la idea. Entonces, esa es una forma de cómo la podemos representar, ¿verdad? Esta dirección, ya con sus 8 segmentos. Pero no solamente la podemos representar de esa manera. Veamos la otra forma, cómo la podemos representar. Miren, aquí estamos representando la misma dirección, pero de otra forma. Tenemos 3 segmentos continuos. ¿Ya? ¿Ve? Un segmento nada más en rojo. Y veamos la otra forma, cómo se puede representar. Un segmento azul. ¿De acuerdo? Pero la pregunta es, ¿esto es correcto? Según ustedes, ¿es correcto? No, porque, o sea, uno no sabe qué segmento lleva más y, digamos, varios ceros concatenados, no se sabe nada. Entonces, va, eso es uno. 2 puntos. Correcto, tenés toda la razón, eso es uno. Y lo otro es que no sabemos, fíjese bien, no sabemos, porque aquí estamos aplicando la regla en 2 veces, ¿ya? Estamos aplicando la regla 2 en 2 veces. Y dice que solo se puede aplicar una única vez. Una única vez. Ahí está. Ok. Veamos ahora cómo vamos a probar las 2 reglas. En este ejemplo que tenemos acá. Vamos a escucharlo mejor para poder captarlo. Solamente encontramos en estos segmentos. ¿Sí? ¿Cómo quedaría esto? Esto quedaría como 2001, 2 puntos, 1111, 2 puntos, 0, 2.0. ¿Sí? 2 puntos 1111, 2 puntos 2222, 2 puntos 1111, 2 puntos A1, A1. Al poner la segunda regla, al emplear la segunda regla, esto se obvia por estos 2 puntos. De esa manera se reduce. En el segundo ejemplo, encontramos, bueno, aquí estamos aplicando la segunda regla nada más. Encontramos segmentos contiguos de ceros, o sea, todo esto. ¿Qué dice la segunda regla? Que si encontramos esto lo podemos obviar por
2 puntos, 2 puntos. En el tercer ejemplo, tenemos aquí 3 segmentos contiguos de ceros y 2 segmentos contiguos de ceros. ¿Qué podemos hacer? Abreviar. Pero tenemos que elegir solamente uno. Así que bueno, voy a escoger el que más ceros contiguos, más segmentos. la mayor cantidad de ceros posibles para abreviarlos. Por lo tanto, escojo estos. Y en el siguiente caso, o sea, para los ceros que están a la derecha, podemos aplicar la regla 1. ¿Qué dice la regla 1? Vamos a obviar esto. Se obvia esto y se obvia esto de aquí. Esto se está obviando. ¿Sí? De esa manera, aplicamos la segunda regla aquí. Esta es la segunda regla. Y todo esto es la primera regla, que dice que se están abreviando los ceros a la izquierda. ¿Sí? De la misma manera, podemos aplicar las dos reglas. En este caso, ¿qué podemos observar? Podemos observar segmentos contiguos de ceros. Estos los reemplazamos por 2 puntos. Hasta ahí ya abreviamos. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos abreviar estos ceros a la izquierda. Estos ceros a la izquierda y los de aquí también. De tal manera que la IP quedaría de esta manera. Sí, espero que ya esté siendo un poco más claro. Muy bien, no sé si hoy quedó claro. Yo creo que sí, ¿verdad? Se puede observar perfectamente cómo poder optimizar o hacer más pequeña una dirección IPv6, utilizando, por supuesto, aplicando las dos reglas que ya conocemos. No sé si hay preguntas y comentarios. Aparte no hay ninguna pregunta. Ok, vamos a ver entonces la parte de prefijos de red. ¿Cómo ocurre eso de la máscara, verdad? Que es lo que se conoce allá en el IPv4 y cómo se aplica aquí en el IPv6. Veamos. Si alguien recuerda sus clases de Cisco, de la Academia Cisco, era CIDR, que era un formato para escribir las máscaras. Bien, entonces es en IPv4 prefijo se puede identificar por la máscara decimal o por la cuenta de bits. En IP versión 6 el prefijo siempre se obtiene de la cuenta de bits, es decir, este /64. Por ejemplo, este /64 significa que la parte de red va a ser los 64 primeros bits. Ahora recuerden, cada dígito tiene 4 bits. Cada dígito hexadecimal tiene 4 bits. Por lo tanto, aquí tenemos 16 bits. Aquí tenemos 16 más. Aquí tenemos 16 más. Recuerden que aquí, como hay 3 dígitos, se supone que hay un 0 adelante, ¿sí? Por las reglas que acabamos de ver. Antes del 1, y por supuesto. Aquí también hay 4 bits. Esto implica que hay 4 ¿sí? Se ha abreviado esa IP. Entonces tenemos 16, 32, sumando, ¿sí? Cada 16 más 16, 32 más 16, 48 y más 16, 64. Quiere decir que esto de aquí es el prefijo de red. Y el resto, aquí observemos que hay 2 puntos. Disculpen, observemos que hay 2 puntos. Significa que
hay 64 bits disponibles para los hosts de la red. ¿Sí? Ok, esta otra parte exclusivamente de los prefijos de red, cuando empezamos a hablar de la máscara de red, ¿verdad? Que es lo que se está explicando, está en el segundo video, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a presentar. Yo les invito a revisar el segundo video para que podamos entender esta cuestión de lo que son los prefijos y las máscaras de red en la IPv6. Sin embargo, quiero también presentarte, aquí están los 4 videos que debes de revisar. Hemos visto el número 1, ¿verdad? Esta es la primera parte. Está la segunda parte que nos va a hablar sobre cómo hacer la cuestión de la máscara de red, ¿verdad? De cómo hacer ¿cómo se llama? El subneteo. Y el tercer video que nos explica la tarea, prácticamente el ejercicio de el número 1, porque son 2 ejercicios los que hay que hacer en la tarea 2, ¿verdad? Prácticamente vas a hacer exactamente lo que haga el video. Solo para mostrarte así de rápido, ¿verdad? Te voy a plantear nada más una idea así rapidita sobre cuál es el ejercicio y cómo lo vas a aplicar utilizando el Packet Tracer, ¿verdad? Entonces, veamos. Ahí está. Si vos te fijas en las direcciones ya no son direcciones IPv4, sino que son direcciones IPv6. Entonces, vas a hacer exclusivamente todos los procedimientos que el video te presenta. Y eso es parte del ejercicio 1. Y lo mismo para el ejercicio número 2, que es el segundo video que aparece en la plataforma. Entonces, aquí se te explica prácticamente todo lo que debes ir haciendo para ir configurando nuestra red con IPv6. Ahí están la mayoría de comandos que se utilizan, son similares a los que se utilizaban en IPv4. Prácticamente es lo mismo. Por esa razón es que se te está planteando y se está presentando estos videos para que vayas haciéndolo tal como lo presento, ¿verdad? Para plantearte pues la tarea. Aquí está la consigna de la tarea 2. Déjame ver. Ahorita te la presento. La consigna de la tarea 2. Lo que debes hacer en ella. Ahí está. Dice ejemplo de los videos IPv6, que son los que hemos estado viendo. ¿Verdad? Aquí está el ejercicio propuesto, que es el que estábamos planteando ahorita. Y el ejercicio propuesto 2. Entonces, ¿qué debes hacer? Ahí lo vas utilizando el Packet Tracer. Es recomendable que utilicemos la versión 7.2, ¿verdad? Para poder desarrollar estos ejercicios. Entonces, prácticamente esto sería lo que es la guía, ¿verdad? La consigna para realizar los ejercicios. En el ejercicio 2, pues ya se te da una tabla donde vas a hacer un enrutamiento a través de RIP, ¿verdad? Un protocolo RIP. Y ustedes también ya saben hacerlo en IPv4, pero ahora lo vas a hacer el protocolo RIP en IPv6. Estas son las direcciones, estas que están acá, son las que vas a aplicar a cada uno de los routers. Entonces, esta sería la estructura o el diseño topológico que tendrías que aplicarle a esta configuración RIP, ¿verdad? Entonces, exactamente el video lo explica paso a paso y te recomiendo que sigas cada uno de los procedimientos que se explican en el video. No sé si hay alguna pregunta. El documento también debe llevar, vas a crear las capturas de pantalla y vas a crear el documento en Word y lo vas a mandar, ¿verdad? Incluso vas a mandar también los archivos creados en Packet Tracer, ¿verdad? Ahí empaquetados, de tal forma que de esa manera se puedan evaluar. ¿Para cuándo es esta tarea? Es para el 31 de mayo. Así que, mis estimados, hay actividad que realizar. No sé si hay alguna consulta o duda que tengan, pueden hacerla ahorita. Entonces, video de esto y video también de la materia. Perdón, no le comprendí, se le escuchó cortado.
Al principio, y entonces también acá en este laboratorio o... No, son dos actividades. Son dos actividades. Sí, me he confundido. Sí, la primera era el laboratorio, ¿verdad? El laboratorio 5, la que habíamos planteado de la plataforma de Google Classroom. Esta es la tarea número 2, ¿ya? Entonces, son prácticamente dos actividades que tienen que hacer en la unidad 5. El laboratorio, que corresponde a Google Classroom, que son los videos, y la configuración del protocolo RIP aquí en la tarea 2, a través del modelo IPv6, ¿verdad? Así que esas son las dos actividades que hay que realizar, mis estimados. Y bueno, pues vamos a ir cerrando esta sesión para poder entrar a la otra, ¿no? A la otra materia. Así que no sé si hay más consultas o dudas, si no, pues le damos por finalizado esta actividad. Pasemos a la siguiente. Ok, voy a cerrar para mientras. ¿Va a haber recreo o no? No, hoy no va a haber recreo. Bueno, a lo mucho unos 2 minutitos, pero porque voy a hacer el cambio. Ajá. Vaya, hay que comer antes. Sí, hay que comer. Vaya, otro detalle, no sé si, creo que en la plataforma ya aparece. Espera, me voy a dejar de grabar ahorita.